La muy cordial bienvenida para todos los amigos de la verdad, aunque duela, a esta emisión de los especiales de cristiandad, aquí junto al padre Juan Carlos Seriani en sus ya habituales visitas a San Luis y por supuesto a nuestra radio. Este viernes la propuesta es hablar sobre la pertenencia a la iglesia y cómo fuera de la iglesia no hay salvación. Estimado padre, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fabián. Un día especial nuevamente, en el cual festejamos junto con la iglesia en su liturgia a Nuestra Señora en sus dolores, más particularmente, más precisamente, la compasión de Nuestra Señora en este viernes de pasión, fiesta que ha sido suprimida por Juan 23. Ah, sí. Ya no queda solamente el 15 de septiembre la conmemoración de los dolores de Nuestra Señora. La misa es prácticamente la misma, lo que cambia es la oración colecta, pero estaba esa referencia a la compasión de Nuestra Señora. Sin embargo, hoy se lo conoce como Viernes de los Dolores. Sí, en realidad queda Viernes de la Pasión, Viernes de Pasión, viernes dentro de la Semana de Pasión, sexta feria de Pasión, y ni siquiera hay conmemoración. Fue dentro de ese plan de limpiar a todas las fiestas dobles. Por ejemplo, todo lo que es doble lo ha suprimido sin ningún tipo de discreción, sin ningún tipo de discernimiento. Y evidentemente que tenía su función muy particular, esta compasión de Nuestra Señora, preparándonos justamente para ya entrar de lleno en la Semana Santa. Claro. Así que aquellos que todavía conservan el visal, la misa, digo, es prácticamente la misma que la del 15 de septiembre, pero bueno, acompañar a Nuestra Señora en sus dolores, en su compasión, justamente, ella que padeció junto con su Hijo al pie de la cruz. Y sobre todo ese himno tan bonito, el Stabat Mater, que forma parte justamente de la liturgia de hoy. La secuencia de la misa de hoy es una de las pocas misas también que quedaran con secuencia. Tenemos la secuencia de Pentecostés, la secuencia de Pascua, tenemos la secuencia de la misa de difuntos. Bueno, la misa de Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Compasión, tiene esa secuencia que es el Stabat Mater, tan conocido que solemos cantar entre estación y estación del Vía Crucis, ¿no? Y este era propio de esta celebración. Exactamente, de hoy. Sí. ¿Y se mantiene en aquella del 15? Se mantiene en la del 15 de septiembre. De también. septiembre. Sí, se mantiene. Pero bueno, así que tener ese memento, ese recuerdo, y por supuesto yo voy a rezar la misa de Nuestra Señora de la Compasión. Bien. Con la memoria del Viernes de Pasión, como está marcado en los misales anteriores a Juan 23. Claro. Ya algún día hablaremos también, hay muchos de los que siguen Radio Cristiandad que están inquietos, con razón, preocupados sobre la cuestión del misal de Juan 23. Exacto. Yo pienso que vale la pena preparar un programa especial sobre esta cuestión, para aclarar al mismo tiempo también algunas dudas, poner en claro algunas cosas que no están suficientemente claras en el espíritu de todos los tradicionalistas, a propósito de la bula Quo Primum también. Yo pienso que irían juntas las dos cosas. Bueno. Pero bueno, hoy fundamentalmente en este viernes justamente de la compasión de Nuestra Señora, tratar este tema de fuera de la iglesia no hay salvación. O sea, porque si fuera de la iglesia hay salvación, ¿para qué padeció nuestro Señor? ¿Para qué la compasión de Nuestra Señora? ¿Para qué tantos dolores, tantos sufrimientos? Vale la pena tratar de este tema en este viernes de compasión de Nuestra Señora. Perfecto. Un tema capital, indudablemente, ¿no? Sobre el cual se asienta gran parte de todos estos graves errores que hemos visto llevar en andas desde el Concilio Vaticano II, ¿no? Fundamentalmente yo me voy a basar en lo que aprendí, eso sí, en el seminario de COM,
del que fuera en aquel momento, al principio, el Jean-Noam Berthaud, el director del seminario de Com. Yo no lo conocí personalmente, pero sí quedaron sus enseñanzas, sus escritos, y él tenía todo un trabajo muy bien elaborado sobre este tema, o sea, el dogma fuera de la iglesia no hay salvación y su significación, porque también hay errores, como siempre, por exceso, pero hay fundamentalmente por defecto, pero también los hay por exceso. Mal interpretado el dogma también puede llevar a errores por exceso. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata. Entonces, en una introducción señaló, o el Jean-Noam Berthaud señalaba los dos graves errores, sobre los cuales también tendremos que volver en su momento, los dos graves errores que amenazan hoy la constitución divina de la Iglesia, que son justamente el ecumenismo y la perniciosa libertad religiosa. Bien. Este tema de fuera de la Iglesia no hay salvación evidentemente toca a estos dos errores, o mejor dicho, estos dos errores están como socavando este dogma. Así que primero el falso ecumenismo. El falso ecumenismo pretende la unión de todos los hombres en una sola religión sin dogmas. Según él, la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a su doctrina, la Iglesia de Cristo no es una, y por eso hay que trabajar por su unidad, la cual, si existió alguna vez, hoy ya no existe. Sobre este tema, el domingo 14 de marzo, apenas una semana, prácticamente van a ser 2 semanas ya, Benedicto XVI volvió sobre este punto en su prédica en el templo luterano de Roma. Volvió a insistir en que hay una ruptura de la unidad de la Iglesia, y eso es falso. Aquellas ramas que se han ido desgajando del árbol de la Iglesia no han vulnerado la unidad de la Iglesia. Eso es lo que siempre la Iglesia ha enseñado. Y entonces, justamente este error de ese falso ecumenismo viene a socavar esta idea de que hay una sola Iglesia fundada por nuestro Señor. Y por eso ellos trabajan por la unidad de la Iglesia y hablan de unión perfecta, unión imperfecta, más o menos perfecta, que es ridículo. Eso no existe. No, es ridículo. Tendrá su fundamentación a lo mejor en la mala interpretación de la Escritura, en aquel pasaje de habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y sí, aquí viene, me parece que no la confusión, porque a lo mejor ellos la tienen clara, pero es la palanca con la cual van moviendo el gran fantasma del ecumenismo. Y volvemos al tema de ayer, porque es cierto que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Pero eso no significa que la Iglesia esté dividida. No. Pero, digamos, volvemos al tema de ayer. ¿Cuándo será eso? Claro. Porque que existirá un solo rebaño y un solo pastor, sí. A la corta, a la larga, eso es cierto. Pero el problema es cuándo y cómo. Claro. Así que ese falso ecumenismo enseña que los hombres pueden salvarse en cualquier religión y por medio de ellas. Bien. Eso está en el Concilio Vaticano II. Sí. La libertad religiosa afirma la existencia de un falso derecho natural del hombre en materia religiosa y reconoce el derecho de no adherir o de no seguir la verdad revelada. La consecuencia de estos dos errores es la negación práctica de un dogma católico según el cual fuera de la Iglesia no hay salvación. Vamos a estudiar dicho dogma. Esto contribuirá al esclarecimiento de las inteligencias y vendrá en ayuda de las almas que naufragan en su fe en medio del tempestuoso mar de las fábulas modernas. Pero caramba, ¿usted le llama tempestuoso? Y estamos en aguas tranquilas. Claro. Justamente, la visita del Papa a la sinagoga, la visita de Benedicto XVI al templo luterano muestra que realmente las aguas del Tíber no están nada tranquilas y han sido perturbadas nuevamente por el Rin, que sigue
entubado, y sigue conmoviendo, perturbando al Tíber. Bueno, y acá vale la pena, como una pequeña introducción, yo traigo a colación en este momento, para ver bien, situar bien la sustitución de la doctrina de la necesidad de la Iglesia para la salvación, sustituida, cambiada por la doctrina de la función de la Iglesia como sacramento universal de salvación. Esa noción se ha ido introduciendo poquito a poco desde antes del concilio, pero sobre todo ganó terreno en el concilio y por supuesto en el posconcilio. Y para entender bien, yo recuerdo una conferencia de Monseñor Lefebvre que mostraba bien este cambio, y nos hizo una conferencia una vez sobre un artículo del padre Timoteo MacArthur que había sido publicado en enero del año 74, 1974, en el Boletín de los Padres del Espíritu Santo, la revista, nos decía Monseñor Lefebvre, más importante misionera de toda la Iglesia, ese Boletín de los Padres del Espíritu Santo. Y el título ya era significativo: antes, durante y después. Ahora uno se pregunta, antes, durante y después de qué. E inmediatamente se saca de la duda. Es antes, durante y después del concilio. Y ese artículo muestra la concepción que existía respecto de la salvación y del papel de la Iglesia antes del concilio, durante el concilio, después del concilio. Evidentemente que el artículo está escrito en el año 74, tal vez a fines del 73, está publicado en enero del 74. Mucha agua ha corrido debajo del puente y hoy por hoy tenemos todavía consecuencias más funestas que antes, durante y después del concilio. O sea, después del concilio, en 2010, las cosas todavía han empeorado. Pero según este padre MacArthur, antes del concilio, el magisterio enseñaba que Jesús había fundado una sola y verdadera iglesia, en la cual él estaba presente como mediador ante el Padre. Y entonces la salvación pasaba por la iglesia. O sea que para salvarse, según esa concepción anterior al concilio, había que pertenecer a la iglesia, en la cual Jesucristo estaba operando presente como mediador ante su Padre. Y la iglesia era el medio, el instrumento que utilizaba nuestro Señor, esa iglesia que él había instituido, para procurar la salvación de los hombres. Es decir, que esa concepción, debemos recordar siempre esto, estaba esencialmente centrada en la iglesia. El padre MacArthur dice que durante el concilio Jesús apareció como llevando a cabo, como dándole una cierta misión a las religiones no cristianas, que contendrían auténticas semillas del Evangelio. La iglesia ya no sería el lazo esencial, sino que ésta estaría como una levadura en medio de las otras religiones, las cuales tendrían entonces una cierta importancia, y la concepción de la salvación estaba centrada en Cristo, operante no solamente en la Iglesia Católica, sino también en las otras religiones. Entonces se desplaza el centro de la salvación de la Iglesia hacia Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa después del concilio? Ya lo vamos adivinando. Evidentemente se va a seguir desplazando el eje. ¿Hacia dónde? Hacia el mundo, hacia afuera, hacia el hombre. No, todavía no, falta un paso a eso. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Va a ser hacia Dios. Entonces, la iglesia, Jesucristo, Dios. Entonces, después del concilio... Pero que un Dios así
Dios. Deísta. Sí, evidentemente. O sea que la mediación universal de Jesucristo se mantiene, pero respetando el pluralismo religioso. Eso, lo que Dios habría revelado en Jesucristo de una vez por todas, es que ahora, ¿no es cierto?, la salvación está centrada en Dios. Ya no es la iglesia, ya no es Jesucristo, es Dios. Esa concepción de la salvación esencialmente centrada en Dios, es decir, que la iglesia tiene una referencia al reino de Dios, y ahí comienzan las nociones de pueblo de Dios, etcétera, y el valor de todas las religiones, no solamente de las cristianas, católica, protestantes, ortodoxas, sino de las no cristianas también. Y evidentemente que, bueno, el artículo aquel del año 74 no llega al extremo que usted acababa de señalar, pero sí después se siguió desplazando, y entonces, hoy por hoy, la salvación está centrada en el hombre. Entonces, y ahora si entendemos bien, antes del concilio un misionero partía en misión. Sí. ¿Qué es lo que él iba a hacer cuando llegaba a aquel campo de apostolado, aquel campo de misión? ¿Qué es lo que iba a enseñar? La salvación estaba centrada en la iglesia. Él iba a enseñar el dogma: fuera de la iglesia no hay salvación. Ahí iba a mostrar la iglesia como ese medio único, exclusivo de salvación. Y le iba a enseñar que esas religiones que él encontrase, depende en las islas o en los continentes a los cuales llegaba ese misionero, les iba a enseñar que esas religiones eran falsas, no provenían de Dios, y que la única religión que provenía de Dios era la católica. La que enseñaba la iglesia. Exactamente. Con sus sacramentos, con su doctrina, etcétera. Durante el concilio comienza a desplazarse el eje, entonces el misionero llega a ese campo de misión y ya lo que predica es Jesucristo, presente también en las otras religiones. Y hoy, después del concilio, comenzó el misionero a centrar su prédica en Dios, y hoy por hoy es en el hombre. Entonces ese humanismo que se predica hoy en día, entonces para ayudar a salvar a un hombre yo tengo que enseñarle a ser hombre. No importa si profesa una religión o no, no importa si profesa una, cuál profesa. Y así tenemos entonces que esa imagen también nos puede ayudar para ver la importancia de esto, esa imagen que los padres de la iglesia tenían de que para enseñar que fuera de la iglesia no hay salvación. ¿Cuál era la imagen que tomaban? Era el arca de Noé. De la misma manera que aquellos que no ingresaron en el arca perecieron en el diluvio, de la misma manera aquellos que no ingresaban en la iglesia corrían el riesgo de perderse en el momento de su muerte. Entonces, para salvarse era necesario entrar en la única arca de salvación, que es la iglesia. No había dos arcas, había una sola. Paulatinamente empezaron a presentar otras opciones, otras posibilidades. El arca es el medio más perfecto, el más adecuado, el más fácil, en el cual pero aparecen otras lanchitas, otros botes, y después ya hasta un cajón de madera que anda flotando, una rama del cual me puedo agarrar y salvarme. Y así es como hoy, a través del ecumenismo y de la libertad religiosa, se viene socavando este dogma. Entonces, la importancia, me parece, de explicitar bien, de explicar bien el dogma en sí mismo y su verdadera significación. Son los dos puntos que tendríamos que tocar, el dogma en sí mismo y después la significación, aclarar bien la noción de ese dogma. Perfecto. En cuanto a lo primero, por tratarse de un dogma, debemos mostrar que dicha doctrina se halla en la divina revelación, es decir, en las Sagradas Escrituras y en la tradición, y que ella ha sido definida por el magisterio de la Iglesia como verdad revelada para ser creída. Bueno, esas son las dos nociones, los dos puntos que conforman
la noción, la concepción de un dogma. Una verdad revelada, sea contenida en la revelación escrita, las Sagradas Escrituras, sea en la tradición, mejor en las dos, si es posible, encontrar la revelación tanto en la verdad revelada por escrito como por oral, pero además que ha sido definida por el magisterio de la Iglesia como verdad revelada para ser creída. Claro. O sea, no todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura, no todo lo que está contenido en la tradición es un dogma de fe, es una verdad revelada, pero no toda verdad revelada es un dogma de fe. Evidentemente que todo dogma de fe es una verdad revelada, pero ¿qué es lo que agrega? El haber sido definido por el magisterio como tal, es decir, como verdad revelada para ser creída en cuanto revelada. Entonces, fuera de la Iglesia no hay salvación, es un dogma de fe. Dicho con otras palabras, es una verdad contenida en la palabra de Dios escrita o en la tradición divina, y que la Iglesia, por definición solemne o por su magisterio ordinario y universal, propuso como divinamente revelada. Por lo tanto, es necesario mostrar que dicha afirmación se halla incluida en la revelación y ha sido definida por el magisterio eclesiástico. De este modo probaremos que efectivamente se trata de un dogma. Entonces, ahora cabe mostrar que está contenida en la revelación. Entonces, primero en las Sagradas Escrituras, después en la tradición. Para abreviar hoy, para no alargarnos demasiado, dejo de lado el hecho de que este dogma está contenido, al menos implícitamente, en el Antiguo Testamento. Bien. Eso lo dejo de lado por ahora. Tengo todas las citas, y es que después, llegado el caso, parece importante publicarlo por escrito en el blog. Sí, sí. Entonces lo tengo todo completo, pero hoy me parece que mejor, para no complicar demasiado, e ir a lo más importante, que es lo que le va a importar más a la gente, bueno, quiénes son los que se salvan, quiénes son los que, quiénes están adentro de la Iglesia, etcétera. Claro. Entonces, pasar un poco más rápido sobre el hecho de que está contenido en la revelación. Vamos directamente, dejo de lado también que está implícitamente en el Nuevo Testamento, vamos directamente a que está contenido explícitamente en el Nuevo Testamento. Las palabras siguientes muestran claramente la necesidad de pertenecer a la Iglesia para salvarse. San Mateo 10, 14, 15. Y si alguno no quiere recibiros ni escuchar vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. San Mateo 18, 17. Si a ellos no escucha, dilo a la Iglesia, y si no escucha tampoco a la Iglesia, será para ti como un pagano y como un publicano. San Marcos 16, 16. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Por boca del Verbo encarnado, Dios reveló que para salvarse hay que pertenecer a la Iglesia. O sea, eso es en los Evangelios, fundamentalmente. Los apóstoles, por su parte, inspirados por el Espíritu Santo, enseñaron esta misma verdad y predicaron su necesidad. En las actas de los apóstoles, la necesidad de recibir la predicación apostólica y bautizarse surge de los siguientes textos. Hechos 2, 37, 41. Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, salvaos de esta generación perversa. Hechos 4, 11, 12. Esta es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y no hay salvación en ningún otro, pues debajo del cielo no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos salvarnos. Hechos 16, 30, 33. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. San Pedro, en su primera epístola, el primer papa, enseña idéntica doctrina revestida de profecías y figuras del Antiguo Testamento. Primera epístola de San Pedro 2, 6, 8. Por lo cual se halla esto en la Escritura,
citando al profeta Isaías 28:16. He aquí que pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que en ella cree nunca será confundido. Sigue diciendo San Pedro, preciosa para vosotros los que creéis, más para los que no creen, la piedra que rechazaron los constructores, esa misma ha venido a ser cabeza de ángulo, y roca de tropiezo y piedra de escándalo, para aquellos que tropiezan por no creer a la palabra, a lo cual en realidad están destinados. ¿Usted quería agregar algo sobre ese texto? No, yo simplemente indicar que evidentemente después va a venir más la explicitación, que todos esos textos podrían objetar a alguien, bueno, pero eso está centrado en Jesucristo. Claro. Pero quien está predicando a Jesucristo justamente son los apóstoles, ¿no? O sea, y San Pedro, ya después escribiendo en cuanto jefe de los apóstoles, ¿no? Con ese primado, o sea, evidentemente que hay una referencia directa a la iglesia. Los que se presentan ellos son en cuanto apóstoles, miembros de la iglesia, ¿no? Obispos o sacerdotes que vienen a predicar a nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto la iglesia fundada por Él. Eso se va explicitando. Entonces, era la aclaración. Bien. Primera epístola de Pedro 3, 20, 21. Que alguna vez fueron rebeldes cuando los esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se construía el arca, en la cual algunos pocos, a saber 8 personas, fueron salvados a través del agua, cuyo anticipo, el bautismo, que consiste no en la eliminación de la inmundicia de la carne, sino en la demanda a Dios de una buena conciencia, os salva ahora también a vosotros por la resurrección de Jesucristo. San Pablo, cuando perseguía a los cristianos, el futuro apóstol de las naciones, recibió este reproche del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De Hechos 9:4. Desde entonces comprendió la unión estrecha de Jesús y de sus fieles, recibió enormes luces sobre el misterio de la Iglesia, cuerpo la unicidad del Salvador, deja entender al mismo tiempo la necesidad de estar unido a su Iglesia. Romanos 8:1. Por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús. Romanos 19:9. Si confesares con tu boca a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:11. Todo aquel que creyere en Él no será confundido. Romanos 10:13. Así que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Segunda Corintios 6, 14, 18. No os juntéis bajo un yugo desigual con los que no creen, pues ¿qué comunión puede tener el que cree con el que no cree? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Gálatas 4, 21, 31. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por consiguiente, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Efesios 1:22. Y todo lo sometió bajo sus pies, y lo dio por cabeza suprema de todo a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Efesios 5:23. El varón es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la Iglesia, salvador de su cuerpo. Colosenses 2:17. Estas cosas son sombra de las venideras, mas el cuerpo es de Cristo. Primera Timoteo 2:5.
pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. San Juan. En su primera epístola se manifiesta como el apóstol de la caridad. Recuerda que la fe en Jesucristo conduce a la comunión con su iglesia y enseña que no se puede amar a Dios si no se ama a los hermanos, lo cual implica estar adherido a la iglesia. Primera de Juan 1:3. Esto que hemos visto y oído es lo que anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí aparecen las tres nociones claramente de la Iglesia, Jesucristo y Dios Padre, pero unidas. Entonces cuando el misionero llega dice, viene a predicar a Dios, viene a predicar al enviado de Dios que es Jesucristo, mediador entre Dios y los hombres, y viene a predicar a la Iglesia. El que no tiene comunión con nosotros, dice San Juan, no puede tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muy bien. Primera de Juan 2, 18, 19. Así ahora muchos se han hecho anticristos. De entre nosotros han salido, mas no eran de los nuestros, pues si de los nuestros fueran, habrían permanecido con nosotros. Pero es para que se vea claro que no todos son de los nuestros. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no es de Dios, sino que es del espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha a nosotros, el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Evidentemente que para decir eso tiene que tener la autoridad de Dios y la autoridad de Jesucristo. Primera de Juan 5, 11, 12. Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el Apocalipsis, San Juan tiene una visión profética y escatológica de la humanidad. La ve dividida en dos ciudades contrarias, la de Cristo y la del Anticristo. No hay término medio para salvarse. Es necesario pertenecer a la primera. He aquí los textos. Apocalipsis 13:8. Y lo adoraron al dragón todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero inmolado. Apocalipsis 14, 9, 10. Si alguno adora a la bestia y a su estatua y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Apocalipsis 16, 9. Y abrazáronse los hombres con grandes ardores y blasfemaron del nombre de Dios, mas no se arrepintieron para darle gloria a él. Apocalipsis 17, 1, 6. Ven acá, te mostraré el juicio de la ramera grande. Escrito sobre su frente tenía un nombre, un misterio. Babilonia la grande, la madre de los fornicarios y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis 12, 7, 12. Y se hizo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y peleaba el dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron. Y no se halló más su lugar en el cielo. Ay de la tierra y del mar, porque descendió a vosotros el diablo, lleno de gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12, 17. Y se enfureció el dragón contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de ella,
de los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 14:1. Y miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que llevaban escrito en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. Finalmente, Apocalipsis 21:1-4. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad, la santa, la Jerusalén nueva, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo. Bueno, está ahí más o menos todas las citas de la Sagrada Escritura, fundamentalmente del Nuevo Testamento, como les decía. Y después viene la segunda parte, está contenida en la tradición de la Iglesia. Esto es muy importante de destacar, porque la revelación divina no se contiene exclusivamente, solamente en la Sagrada Escritura, sino también en la tradición. Y es importante hacer ver, ustedes lo hacen notar de vez en cuando, pero hay que insistir en que, en cierto modo, la tradición oral es más importante que la revelación escrita. Es más, es anterior. Durante años los apóstoles predicaron y no se había consignado absolutamente nada por escrito. El primer evangelio es de los años 42, 43. O sea que los apóstoles durante años han predicado y nos han entregado esa revelación oral, y nuestro Señor, Él mismo lo dice, que no todo, lo hace decir por San Juan, no todo lo que hizo, dijo Jesucristo está en los evangelios. Claro. Que si no, no alcanzaría el mundo para contener los libros. Entonces es importante ahora analizar, considerar cómo este dogma, fuera de la Iglesia no hay salvación, está no solamente contenido implícita y explícitamente en la Sagrada Escritura, sino en la tradición. O sea que vamos a ver cómo, antes de aparecer oficialmente en los documentos del magisterio, este dogma fue transmitido por la tradición durante los 5 primeros siglos de la Iglesia. O sea, sin que apareciera documentos condenando o ratificando, afirmando este dogma, simplemente la Iglesia durante 5 siglos se ocupó de transmitirlo tranquilamente, pacíficamente. Enseñaba nada más este dogma. Después, cuando empiezan las controversias, entonces tiene que condenar y tiene que definir. Son distintas modalidades del magisterio de la Iglesia. Si no es necesario otra cosa, simplemente se limita a enseñar, a transmitir. Si tiene que comenzar su misión de defender, pues tiene que condenar y tiene que definir. Pero si no, simplemente enseña. Y eso es lo que pasó durante los primeros 5 siglos. La enseñanza tranquila, pacífica de este dogma. Entonces podemos ver los documentos en los cuales se hace referencia. Primero son 2 cartas del Papa Pelagio II a los obispos cismáticos de Istria. Bien, esto aparece en el Denzinger 246-247. Quien no estuviera en la paz y unidad de la Iglesia no podrá tener a Dios. Si fuera de la Iglesia fuere muerto, no puede llegar a los premios de la Iglesia. Esa tradición de los 5 primeros siglos la encontramos principalmente en San Ireneo, San Cipriano, Orígenes, Lactancio y San Agustín. Hagamos la salvedad que Orígenes y Lactancio no son santos. Después de una etapa de plena fidelidad a la doctrina, bueno, cayeron en errores, pero durante un tiempo bastante prolongado enseñaron la recta doctrina. Entonces por eso se los incluye junto con un San Ireneo, un San Cipriano, un San Agustín. Bien. Eso es común, no hay que sorprenderse de a veces encontrar, en este caso como Orígenes, Lactancio, incluidos
como citados junto con otros padres de la Iglesia, con otros doctores de la Iglesia. San Ireneo, en Adversus Hereses, dice: puso Dios en la Iglesia apóstoles, profetas, doctores y todas las otras operaciones del Espíritu, del cual no participan aquellos que no concurren a la Iglesia, sino que por sus malas doctrinas y detestables acciones se excluyen de la vida. Ya que allí donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y allí donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda su gracia, y el Espíritu es la verdad. Más adelante, afirma San Ireneo, juzgará el discípulo espiritual a aquellos que realizan el cisma, quienes no tienen el amor de Dios y consideran más su propia utilidad que la unidad de la Iglesia. San Cipriano, en la epístola 73, número 21, contiene por primera vez la célebre fórmula salus extra ecclesiam non est. Es decir, no hay salvación fuera de la Iglesia. Exactamente. De la unidad de la Iglesia Católica, dice San Cipriano: quien es segregado de la Iglesia se une a la adúltera, se separa de las promesas de la Iglesia, no alcanza los premios de Cristo que permanecen en la Iglesia de Cristo, no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Ya es clarísimo. Nos gustaría ver citado más de una vez a San Cipriano, pero evidentemente no es conciliar. Claro, ya no cuaja, no es esto ecuménico, es muy viejo. No es ecuménico. Sí. Orígenes dice en la homilía In Jesu Nave: si de aquel pueblo alguno quiere salvarse, venga a esta casa. Fuera de esta casa, es decir, fuera de la Iglesia, nadie se salva. Lactancio en Instituciones Divinas dice: sólo la Iglesia Católica es la que conserva el verdadero culto. Esta es la fuente de verdad, este es el domicilio de la fe, este es el templo de Dios, al cual si alguien no entrase, o del cual alguien saliese, es ajeno de la esperanza de la vida y de la salvación. San Agustín, epístola 141:5: quien quiera fuese separado de esta Iglesia Católica no tendrá la vida. En la epístola 185:50: solo la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Fuera de este cuerpo el Espíritu Santo no vivifica a nadie, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo quienes están fuera de la Iglesia. Sermón a la Iglesia de Cesarea: no puede haber salvación del hombre sino en la Iglesia Católica. Nunca puede encontrarse salvación sino en la Iglesia Católica. Bueno, esa fue la predicación entonces pacífica, habitual, durante los primeros 5 siglos. Y después viene la definición por medio del magisterio de la Iglesia. Hemos dicho que todo dogma es una verdad contenida en la divina revelación, las Sagradas Escrituras de la tradición, y propuesta por el magisterio de la Iglesia para ser creída como divinamente revelada. Hemos mostrado que la expresión fuera de la Iglesia no hay salvación se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la tradición, y bueno, ahora tenemos que ver la afirmación propuesta por el magisterio para ser creída como divinamente revelada. Entonces hay toda una serie de definiciones, bastantes, unas más importantes que otras, pero están cronológicamente tomadas con sus citas en el Denzinger. Así que comenzamos con la profesión de fe propuesta por el Papa Inocencio III a los valdenses. Denzinger 423. Eso es 1208. 1208. Año 1208. De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la Santa Romana Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Es decir, los valdenses, si querían regresar a la comunión con la Iglesia, tenían que hacer esta profesión de fe.
De corazón creemos, con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino a la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Bien. Profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán, noviembre de 1215. Denzinger, 430. En el Denzinger nuevo en latín es 802. Y una sola es la Iglesia Universal de los Fieles, fuera de la cual nadie absolutamente se salva. Y en ella el mismo sacerdote es sacrificio, Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre se contiene verdaderamente en el sacramento del altar, bajo las especies de pan y vino, después de transubstanciados, por virtud divina, el pan en el cuerpo y el vino en la sangre, a fin de que para acabar el misterio de la unidad, recibamos nosotros de lo suyo lo que él recibió de lo nuestro. Y este sacramento nadie ciertamente puede realizarlo, sino el sacerdote que hubiere sido debidamente ordenado, según las llaves de la Iglesia, que el mismo Jesucristo concedió a los apóstoles y a sus sucesores. En cambio, el sacramento del bautismo, que se consagra en el agua por la invocación de Dios y de la indivisa Trinidad, es decir, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aprovecha para la salvación tanto a los niños como a los adultos, fuere quien quiera el que lo confiera debidamente en la forma de la Iglesia. Y si alguno, después de recibido el bautismo, hubiere caído en pecado, siempre puede repararse por una verdadera penitencia. Y no sólo los vírgenes y continentes, sino también los casados, merecen llegar a la bienaventuranza eterna, agradando a Dios por medio de su recta fe y buenas obras. Ahí la fórmula del concilio es bastante extensa porque eran bastantes los errores, pero bueno, es la parte, yo lo puse toda la cita, pero es la primera frase, la importante retener: una sola es la Iglesia Universal de los Fieles, fuera de la cual nadie absolutamente se salva. Llegamos a la bula importante del Papa Bonifacio VIII en 1302, la famosa bula Unam Sanctam, famosa por otro tema que hace referencia justamente al tema de la realeza social de Jesucristo. Recordemos que el Papa Bonifacio VIII, este texto de 1302, es el que va a morir al año siguiente, abofeteado, y que marca, según nuestra posición, marca el comienzo ya del declive, de la decadencia, y el comienzo de la gran crisis, que va a concluir con la irrupción de todos los principios revolucionarios durante el Concilio Vaticano II. Pero esta bula Unam Sanctam es muy, muy importante. Y en ella el Papa Bonifacio VIII se expresa así: por apremio de la fe estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y santa Iglesia católica y la misma apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados, como quiera que el esposo clama en los cantares: una sola es mi paloma, una sola es mi perfecta. Única es ella de su madre, la preferida de la que la dio a luz. Ella representa un solo cuerpo místico cuya cabeza es Cristo y la cabeza de Cristo Dios. Una vez más las tres ideas: Iglesia, Jesucristo, Dios. Y no podemos eliminar ninguna de las tres. En ella hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Una sola en efecto fue el arca de Noé en tiempo del diluvio, la cual prefiguraba a la única iglesia, y con el techo en pendiente de un codo de altura, llevaba un solo rector y gobernador, Noé, y fuera de ella leemos haber sido borrado cuanto existía sobre la tierra. Mas a la iglesia la veneramos también como única, pues dice el Señor en el profeta: arranca de la espada, oh Dios, a mi alma, y del poder de los canes a mi única. Salmo 21:21. Oró en efecto juntamente por su alma, es decir, por sí mismo,
que es la cabeza, y por su cuerpo, y a este cuerpo llamó su única iglesia por razón de la unidad del esposo, la fe, los sacramentos y la caridad de la iglesia. Esta es aquella túnica del Señor inconsútil que no fue rasgada, sino que se echó a suertes. La iglesia, pues, que es una y única, tiene un solo cuerpo, una sola cabeza, no dos, como un monstruo, es decir, Cristo y el vicario de Cristo, Pedro, y su sucesor, puesto que dice el Señor al mismo Pedro: apacienta a mis ovejas. Mis ovejas, dijo, y de modo general, no estas o aquellas en particular, por lo que se entiende que se las encomendó todas. Si pues los griegos u otros dicen no haber sido encomendados a Pedro y a sus sucesores, menester es que confiesen no ser de las ovejas de Cristo, puesto que dice el Señor en Juan que hay un solo rebaño y un solo pastor. Ese texto es fundamental. Llamo la atención sobre esa expresión del Papa Bonifacio VIII, que dice: la iglesia, pues, que es una y única. Así, ahí está haciendo referencia a la unidad de la iglesia y a la unicidad de la iglesia. O sea, la iglesia goza de una unidad interna, está unida, es una sola internamente, pero también es única externamente. La unidad interna y la unidad externa de la iglesia. Goza de unidad, por lo tanto no está dividida, no está quebrada. Vean la imagen que pone allí el Papa de la túnica inconsútil de nuestro Señor. A partir de Juan Pablo II, fundamentalmente, es tema corriente hablar de que la túnica de Cristo está desgarrada. Y justamente el evangelista San Juan dice que fue sorteada, fue tirada a suertes para no rasgarla, porque estaba hecha de un solo trazo sin costura. Entonces los soldados, para no rasgarla, para no cortarla, la tiraron a suertes para que uno se la llevase toda entera. Y aquí el Papa Bonifacio VIII hace referencia a esa imagen, pero hoy está la corriente, es decir, hablar de que la túnica de nuestro Señor ha sido rasgada y que por eso tenemos que trabajar, no sé, para coserla, no sé para qué. Por supuesto que la van a llenar de costuras. Carta del Papa Clemente VI a los armenios del 29 del 9 de 1351. La segunda cuestión presentada es la siguiente. En segundo lugar, preguntamos si creéis tú y los armenios que te obedecen que ningún hombre viador podrá finalmente salvarse fuera de la fe de la misma Iglesia y de la obediencia de los pontífices romanos. O sea, que los armenios tenían que responder a esa pregunta para permanecer en la iglesia. Exactamente. Si crees tú y los armenios que te obedecen que ningún hombre aviador podrá finalmente salvarse fuera de la fe de la misma iglesia y de la obediencia de los pontífices romanos. Decreto para los jacobitas de la bula Cantate Domino del Papa Eugenio IV del año 1442. Firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que es tanto precio la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia cristiana, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Cada vez se va aclarando más ese dogma, y las precisiones de los papas son cada vez más fuertes, más imperiosas. Y aquí encontramos como un salto, o sea que no va a ser tanto hincapié el magisterio,
a pesar de que va a venir el protestantismo, el Concilio de Trento, no hay precisiones así dogmáticas al respecto de la pertenencia a la Iglesia, y saltamos al Papa Pío IX, en 1854, con su alocución Singulari Quadam. En efecto, por la fe debe sostenerse que fuera de la Iglesia Católica Romana nadie puede salvarse. Vean que dice Iglesia Apostólica Romana. Hace hincapié en la romanidad. Que esta es la única arca de salvación, que quien en ella no hubiere entrado perecerá en el diluvio. Sin embargo, también hay que tener por cierto que quienes sufren ignorancia de la verdadera religión, si aquella es invencible, no son ante los ojos del Señor reos por ello de culpa alguna. Aquí entra una noción importante sobre la cual vamos a volver después, por esto este texto es muy importante. O sea que aquellos que sufren ignorancia invencible, vamos a ver que pueden, si cumplen otros requisitos, si reúnen otras condiciones, cualidades, pueden salvarse. Entonces repetimos el texto. Sin embargo, también hay que tener por cierto que quienes sufren ignorancia de la verdadera religión, si aquella, la ignorancia, es invencible, no son ante los ojos del Señor reos por ello de culpa alguna. El texto sigue. Ahora bien, ¿quién será tan arrogante que sea capaz de señalar los límites de esta ignorancia, conforme a la razón y variedad de pueblos, regiones, caracteres y de tantas otras y tan numerosas circunstancias? A la verdad, cuando libres de estos lazos corpóreos veamos a Dios tal como es, entenderemos ciertamente con cuán estrecho y bello nexo están unidas la misericordia y la justicia divinas. Mas en tanto nos hallamos en la tierra, agravados por este peso mortal que embota el alma, mantengamos firmísimamente, según la doctrina católica, que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Pasar más allá en nuestra Inquisición es ilícito. Y ahí vemos lo que hemos analizado en febrero, esa relación entre la intransigencia de la Iglesia en los principios y la misericordia en su puesta en práctica. Recuerdan el especial que hemos hecho en febrero, aparece perfectamente ahí en ese texto. Después vamos a ver entonces la aplicación concreta junto con otros principios que sobre todo que nos va a dar Pío XII para la explicitación del dogma. Bien. Encíclica Quanto Conficiamur Muerore del Papa Pío IX de 1863. Y aquí, queridos hijos nuestros y venerables hermanos, es menester recordar y reprender nuevamente el gravísimo error en que míseramente se hallan algunos católicos al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica pueden llegar a la eterna salvación. Ahí se está refiriendo a la propia tropa. Claro. O sea, gravísimo error en que míseramente se hallan algunos católicos. ¿Qué diría 1863? ¿Qué hubiese dicho 100 años después si hubiese formado parte del triste Concilio Vaticano II? ¿Qué hubiese sucedido si alguno de los padres conciliares hubiese recordado este texto? Hace exactamente 100 años atrás, el Papa Pío IX dijo esto. Hubiese sido realmente como una piedra arrojada en un lago hasta ese momento, una cierta tranquilidad, una aparente tranquilidad, cuando estaba realmente hirviendo por debajo y provocando, ya preparando la tempestad que produjo ese concilio. Gravísimo error en que míseramente se hallan algunos católicos. Y hoy por hoy, después de tantos años después del concilio, gravísimo error en que míseramente se hallan tantos jerarcas, el Papa, cardenales, obispos,
al opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica pueden llegar a la eterna salvación. Vemos entonces esa introducción, ¿no es cierto? Antes, durante y después del concilio. Claro. Pero el Papa continúa. Lo que ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina católica, lo que ha aseverado antes. Notoria cosa es a nos y a vosotros que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de nuestra santísima religión, que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos, esculpidos por Dios en los corazones de todos, y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan una vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna por la operación de la virtud, de la luz divina y de la gracia. Pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y sabe la mente, ánimo, pensamientos y costumbres de todos, no consiente en modo alguno, según su suma bondad y clemencia, que nadie sea castigado con eterno suplicio si no es reo de culpa voluntaria. Allí entra lo que ya había anticipado en el texto anterior y lo que vamos a desarrollar después. Simplemente es la noción del bautismo de deseo. Vemos ahí reunidas una serie de condiciones en lo cual va a ser después resumido esa noción de bautismo de deseo. Dice, ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina católica de que se puede salvar afuera, pero dice, notoria cosa es que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de nuestra santísima religión, que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos, esculpidos por Dios en los corazones de todos. O sea, esa ley natural son los 10 mandamientos. Dios lo hizo también, por supuesto, precepto, pero es ley natural. Es ley natural, está inscripto en el corazón de todos los hombres, los 10 mandamientos. Por el solo hecho de haber concebido y de haber sido concebido en nacer, el hombre lleva en su corazón los 10 mandamientos. Entonces, si esa persona tiene ignorancia invencible respecto primero tiene que tener ignorancia invencible. Sí, vamos a cual ya es luego difícil. Guardar cuidadosamente la ley natural y sus preceptos, esculpidos en los corazones de todos. Si están dispuestos a obedecer a Dios y llevan una vida honesta y recta, pueden conseguir la vida eterna. Ese pueden allí, a mí me ha hecho pensar mucho ahí. Sí. ¿Es pueden o podrían? No, pueden. Pueden significa en acto, pueden conseguir la vida. O sea, si cumplen todas esas condiciones, pueden conseguir. Porque, digamos, también podría entenderse, no sé cómo será la palabra en el original en latín, si cumplen esto, podrían. No, pueden. Vamos a verlo después. Evidentemente que todo eso tiene sus vericuetos, porque ese deseo invoto, como se llama, incluso implícito de bautismo, con más razón el explícito, pero el deseo implícito de bautismo tiene que estar elicitado, tiene que estar inspirado por una fe y una caridad sobrenatural. Vamos a ver después, vamos a llegar a eso, pero no olvidar estos dos textos de Pío IX más el que va a venir después de Pío XII. Bien. Bueno, decíamos, pueden conseguir la vida eterna por la operación de la virtud, de la luz divina y de la gracia, pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y sabe la mente, ánimo, pensamientos y costumbres de todos, no consiente en modo alguno, según su suma bondad y clemencia, que nadie sea castigado con eternos suplicios, si no es reo de culpa voluntaria. Pero bien conocido es también el dogma católico, a saber, que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia católica y que los contumaces contra la autoridad y definiciones de la misma Iglesia y los pertinazmente divididos de la unidad de la misma Iglesia y del romano pontífice, sucesor de Pedro, a quien fue encomendada por el Salvador la guarda de la viña,
no pueden alcanzar la eterna salvación. Ahí están las dos cosas, ¿eh? Está bien claro en Pío IX. Después, entonces, en la explicitación del dogma vamos a utilizar estas nociones. Bien. Ahora viene el sílabus del año 1864, que es un compendio, una lista de errores condenados por Pío IX. El resumen en este documento tuvo una serie de errores que ha ido condenando. Evidentemente hay que entender bien que lo que vamos a leer está condenado, no es lo enseñado. Es la proposición que condena el Papa. Los que piensen como esto están condenados. Exactamente. Entonces encontramos estas dos proposiciones. Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación. Eso está condenado. Quien piense así está condenado. Bien. La segunda dice, por lo menos deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación de todos aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera iglesia de Cristo. Quien piensa así, condenado. Hoy es moneda corriente, las dos. Bueno, hoy está. Moneda corriente las dos. Y eso está condenado. Es interesante. Ahora, dice algo aquí que también seguramente materia de análisis. Que no se hallan de modo alguno. Exactamente, eso vamos a ver después. Eso forma parte, o sea, fuera de la iglesia no hay salvación, significa que para salvarse hay que pertenecer a la iglesia. Pero esa pertenencia entonces, puede ser de distintos modos. Exactamente. Bien. Eso es lo que tenemos que explicitar. Bueno, ¿quiere que hagamos una pausa? Terminamos con los textos tal vez. Bueno. No, hagamos la pausa ahora, sí, porque son más largos. Son más largos, sí. Mejor descansar un poco. Bueno, ya regresamos, no se vaya. Aquí en estos especiales de Radio Cristiandad con el padre Juan Carlos Seriani. Una clase a distancia, aprovéchela aquí en Radio Cristiandad. Ya regresamos.